Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la primera sesión del segundo día del Sexto Congreso Internacional de Modelación Matemática. Para mí es un placer y un honor presentar a nuestro siguiente plenarista. Es un amigo mío. El doctor José Luis Figueroa González realizó una licenciatura en educación primaria y también realizó una licenciatura en matemática educativa en la Universidad Autónoma de Guerrero. Posteriormente realizó una maestría en ciencias matemáticas en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Cuernavaca, mismo instituto donde después obtuvo el grado de doctor en ciencias matemáticas bajo la dirección del doctor Gilberto Calvello Vives. Posteriormente realizó una estancia de investigación en el Royal Melbourne Institute of Technology en Australia y después una estancia postdoctoral en los laboratorios LIMO e IMOPS en Clermont-Ferrand, Francia. Bueno, en México ha sido profesor desde el nivel primaria, profesor de asignatura en la Universidad Autónoma de Guerrero, asistente de profesor en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, sede Cuernavaca, y después de su historia en México, actualmente está en Francia. En Francia ha sido asistente temporal de enseñanza e investigación en la Universidad Clermont-Auvergne y actualmente en la Universidad Grenoble-Alpes. Es autor de diversos artículos de investigación. Su investigación se centra principalmente en matemáticas discretas, investigación de operaciones y la optimización combinatoria. También en Francia, en la Universidad Clermont-Auvergne, obtuvo su segundo doctorado en Ciencias de la Computación. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con José Luis. Gracias, José Luis. Adelante. Muchas gracias, Pedro. Bien, pues el trabajo que voy a presentar es parte de lo que realicé en mi tesis de doctorado en Clermont-Ferrand. Actualmente no estoy ya en Clermont-Ferrand. Desde hace 2 meses estoy ya en la Universidad de Grenoble-Alpes. Es un puesto temporal todavía, así que todavía sigo moviéndome. Y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar el trabajo. Lo había intentado presentar antes en la ENOA, pero no hubo mucho público, entonces muchas gracias por darme la oportunidad. Bien. Este trabajo pues, es en colaboración con varias personas de la Universidad Clermont-Auvergne, principalmente del laboratorio LIMOS. Los primeros 3, Alain Quillot, Annegret Bagler, Hélène Toussaint, fueron mis directores de tesis en Clermont-Ferrand. Y el director del instituto también colaboró con nosotros en alguna parte de la investigación. El director se llama Murat Bayou. Y bien, pues esta es la guía de mi presentación. Voy a comenzar por definir un problema de reposicionamiento de objetos y voy a presentar un modelo que existe para ese problema. El modelo está basado en unas herramientas que se llaman redes espacio-tiempo. Y vamos a ver que el modelo es muy intuitivo y fácil de programar, pero el problema es que resulta pues, muy difícil de resolverlo en la práctica, por el tamaño principalmente del modelo y la complejidad, porque hay muchas variables enteras y los solver comerciales tardan mucho tiempo. No vamos a ver que va a ser muy raro que encontremos que el solver comercial encuentre una solución óptima. Y bueno, por esa razón diseñamos una técnica que le hemos llamado de proyección y levantamiento, que se hace en 2 partes. Uno trabaja primero con una parte proyectada del problema y después con esa parte proyectada que ignora un poco la temporalidad, vamos a intentar reconstruir una solución para el problema original a partir de esa solución proyectada. Y voy a terminar con algunas conclusiones. Bien. El problema lo hemos llamado el Item Relocation Problem, o sea, problema de recolocalización de objetos, reposicionamiento de objetos. Y en este problema pues tenemos una flota de vehículos con una capacidad finita, todos son de la misma capacidad.
y tenemos un horizonte de tiempo para todo el proceso de transporte. Usualmente pues es una cantidad finita de tiempo que nos dan, una ventana de tiempo, y durante esa ventana de tiempo tenemos que realizar el proceso de transporte. El problema tiene una red asociada. Voy a describir un poco los elementos de esta red porque es un poco complicada. Primero hay un vértice que le llamamos el depósito, en donde se encuentran todos los vehículos al inicio del proceso. Y al final del proceso, pues se espera que los vehículos hayan regresado al depósito. Y tenemos también algunos vértices o estaciones que tienen un conjunto de objetos del mismo tipo. Por ejemplo, podemos imaginar que son bicicletas, son objetos discretos. Y hay vértices que tienen exceso de objetos. Por ejemplo, aquí 5 bicicletas de más. Y simétricamente hay algunos vértices que tienen un déficit de objetos. Por ejemplo, aquí faltan 3 bicicletas y aquí faltan 7. Típicamente este tipo de problema podemos pensarlo cuando hay una empresa que se encarga de reposicionar las bicicletas en la noche para el día siguiente, cuando los usuarios van a llegar cerca de las estaciones de metro y que van a hacer los desplazamientos de todos los días. Entonces eso se tiene que planear y tiene un costo. Y uno estaría interesado en hacerlo pues, lo más barato posible. La idea es que pues, los vehículos van a salir del depósito, van a ir a las estaciones que tienen exceso de objetos, los van a transportar a las estaciones que tienen déficit de objetos y al final pues tienen que regresar al depósito. Y al final del proceso uno esperaría que la red ya esté equilibrada para el día siguiente. En esta red vamos a asociarle 2 costos a cada arco de la red. Va a haber un costo económico que representa, por ejemplo, el gasto de gasolina o un gasto en dinero, ya considerando los desplazamientos. Y hay un costo relacionado con el tiempo, es decir, para recorrer un arco, los extremos del arco, de la cola del arco a la cabeza del arco, hay un tiempo necesario. Y el modelo es un poco genérico, tratamos de minimizar una función objetivo que contiene 3 elementos, una combinación lineal no negativa. Primero vamos a tener un término para la cantidad de vehículos, un segundo término para el costo total de los tours de los vehículos, los recorridos de los vehículos, y también un costo relacionado al tiempo durante el cual los objetos pues no están disponibles, están siendo transportados y por lo tanto las personas no pueden acceder a ellos. Y usamos parámetros de escalamiento alfa, beta y gamma para hacer la combinación lineal. Y una característica interesante de este modelo es que vamos a permitir que los vehículos puedan hacer transfer. Es decir, si hay un vehículo que va demasiado lleno y hay una oportunidad de recoger en su ruta más bicicletas, puede dejarlas en algún punto intermedio para otro vehículo que va a pasar posteriormente. Y eso pues permite de alguna manera eficientar algunos costos, porque a veces a uno evita dar muchas vueltas y se ocupan mejor los vehículos que van muy llenos o que van muy vacíos. Pero pues también eso provoca problemas, porque si queremos una solución exacta, el problema se vuelve mucho más complicado. Tenemos una cantidad muy grande de sincronizaciones posibles y es muy difícil resolver de manera exacta el problema. Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, una instancia pequeña que ilustra una solución. Tenemos aquí el depósito que contiene 2 vehículos. Hay una estación aquí que tiene 5 bicicletas de más. Aquí otra que tiene también 5 bicicletas de más. Y de este lado tenemos una estación que requiere 3 bicicletas y de este lado una que requiere 7. Entonces, hay 2 vehículos, uno de color violeta que va a pasar del depósito al vértice U, va a tomar los 5 objetos, va a venir hasta el vértice X y ahí va a dejar 2 objetos para el otro vehículo, va a repartir los 3 que lleva y regresa al depósito. Por otro lado, el segundo vehículo, el vehículo naranja, va a ir directamente al vértice W, va a tomar los 5 objetos que están ahí, las 5 bicicletas, se va a dirigir al vértice X para recuperar las 2 bicicletas que dejó el primer vehículo y entonces ir al vértice Z para dejar las 7 bicicletas y regresar finalmente al depósito.
Entonces aquí se ve que pues hay dos objetos que van a ser transferidos de un vehículo en el vértice X, del vehículo violeta al vehículo naranja. Y bueno, eso se ve de la siguiente manera. Es una pequeña animación, espero que se vea bien. Este es el tipo de problema, a grosso modo, que estamos interesados en resolver. Y pues estamos tratando de buscar una solución óptima o casi óptima. Para este modelo, por este problema existe un modelo de red expandida en el tiempo que tiene la siguiente estructura. Para cada uno de los vértices de nuestra gráfica original, vamos a hacer copias por cada instante de tiempo. Vamos a considerar en este caso un tiempo discreto que va incrementándose de uno en uno, por ejemplo. Y vamos a hacer una copia, por ejemplo, el depósito en el instante 0, el depósito en el instante 1, el depósito en el instante 2, y así para cada unidad de tiempo hasta llegar al límite, al horizonte de tiempo. Y hacemos eso para cada una de las estaciones que tenemos en la gráfica. Eso aumenta pues la cantidad de arcos y primero la cantidad de vértices. Después vamos a agregar arcos entre esos vértices si es que la diferencia de tiempo corresponde al desplazamiento. Por ejemplo, para ir del depósito al vértice U1, por ejemplo, al vértice U, hay una unidad de tiempo, entonces pongo un arco. Y así para todos los pares de vértices. Y entonces, pues aquí la gráfica ya se vuelve mucho más compleja, pero pues modela todas las posibles transferencias y los posibles caminos para los vehículos y pues para los objetos. Ese va a ser el interés. Introducimos unos tipos de arcos, que le llamamos arcos de entrada, aquí en verde. Su utilidad es modelar las condiciones iniciales del problema. Es decir, los vehículos van a salir de este vértice artificial, olvidé decirlo, hay dos vértices artificiales, S y P, S sombrero y P sombrero, y realmente no tienen una significación, son una construcción auxiliar para facilitar el modelo, porque de esta manera obtenemos un circulante, se llama en la teoría de optimización combinatoria. Bueno, los vehículos tienen que salir de este nodo artificial S, la fuente, y de ahí ir hacia el instante 0, que representa el inicio del proceso. Los vehículos están en el depósito. Y los vehículos pues empiezan a desplazar por la red y al final del proceso tienen que regresar al depósito. Es decir, en el último instante del horizonte de tiempo, los vehículos ya tienen que estar en el depósito. Por otro lado, los objetos, las bicicletas, comienzan en las estaciones en las que están. Por ejemplo, si hay en la estación U y en la estación W bicicletas, 5 bicicletas las vamos a poner aquí. Y las bicicletas, pues, no pueden cambiar de carril, digamos, si es que no hay un vehículo que las cambia o que las transporta. Los arcos verticales aquí representan esperas. Quiere decir que si un objeto o un vehículo no se mueve durante un instante de tiempo, es un arco hacia arriba, un arco vertical. Y los arcos activos que tenemos aquí en un color violeta claro son los más abundantes, que modelan pues todas las posibles desplazamientos de vehículos o de objetos. Y finalmente agregamos otro arco un poco artificial que va del nodo artificial P al nodo S, que nos va a servir pues para contar la cantidad de vehículos y darle un peso ahí a el parámetro de escalamiento alfa. Y lo que buscamos pues es un flujo que voy a describir a continuación. Sobre esa gráfica, esa red expandida en el tiempo, se define un programa lineal entero. Buscamos dos flujos, un flujo H mayúscula para los vehículos y un flujo H minúscula para los objetos. Buscamos que estos pues, cumplan las propiedades de conservación de flujo, la ley de Kirchhoff, que los vehículos que entran a un nodo salen de ese nodo. Igual los objetos que entran a un nodo salen de ese nodo. Y también que si hay un objeto que es desplazado de un nodo a otro, diferente de un lugar a otro, pues tiene que ir adentro de un vehículo. No se vale que las bicicletas se muevan solitas de un lugar a otro. Son los vehículos los que las van a transportar, perdón. Desde luego buscamos pues, que al final del proceso todas las estaciones en acceso hayan sido ya balanceadas y también las estaciones en déficit.
Y pues usamos esta función objetivo que es compatible con la función del problema original. Es un poco complicada, pero los pesos que le hemos puesto a los arcos están dados de tal manera que la solución que tengamos en este modelo corresponda con la solución del problema que hemos planteado. De estas restricciones, la más difícil o la que tiene mayores consecuencias es la segunda. Es una restricción que va a hacer que los flujos estén pegados uno con otro, y esto provoca que la unimodularidad total del modelo se destruya. Es decir, que este modelo no lo vamos a poder resolver con programación lineal por causa de esta restricción. Entonces es un modelo de programación lineal entera mixta que es mucho más complejo de resolver. Aquí está ilustrada una solución sobre la red expandida en el tiempo. Desechemos todos los arcos que no tienen flujo ni de objetos ni de vehículos. Y pues uno puede ver, por ejemplo, que del nodo artificial salen dos vehículos, de nuevo el violeta y el naranja. Las bicicletas están en el nodo U0 y W0 al inicio. Y pues cada que las bicicletas se cambian de un nodo o de un lugar a otro, pues tienen que ir dentro de un vehículo. Es decir, no puede haber nodos de objetos que atraviesen de un lado a otro si es que no hay un arco de un vehículo que los esté transportando. La interpretación un poco más esquemática es la siguiente. Podemos imaginar que tenemos para cada estación un carril, los instantes de tiempo. Por ejemplo, el primer carril en rojo es el depósito. Y pues, tenemos todos los instantes de tiempo. Y digamos que este carril pues, representa el paso del tiempo en una estación. Tenemos una situación inicial en la que los vehículos están, por ejemplo, en el depósito y las bicicletas están en las estaciones en exceso. Y al final del proceso querríamos pues, que las bicicletas estén en donde hacen falta. Al final del proceso esperaríamos obtener esto. Los vehículos ya regresaron al depósito, el horizonte de tiempo ya se acabó y todas las bicicletas pues, ya están en donde hacían falta. De manera esquemática, tenemos la siguiente animación. Como vemos, las bicicletas, pues, de manera un poco contraintuitiva, viajan solitas porque están viajando hacia arriba en el tiempo, pero cada que van a pasar de un carril a otro, tiene que haber un vehículo que las cambia de carril. Es decir, los viajes hacia arriba representan solamente el paso del tiempo. Voy a repetir la animación porque puede ser más intuitivo verla. Entonces, cuando vean que las bicicletas viajan solas hacia arriba, significa pues, que están en una estación y solamente está pasando el tiempo y las bicicletas están en la estación y ha pasado un instante de tiempo. Bueno, pues ese modelo es muy facilito, es un modelo de flujo, se codifica fácilmente si tienen un poco de habilidad de programación. Pero hay algunos inconvenientes. Primero, pues que el tamaño es muy grande. El tamaño del modelo, pues tenemos muchos arcos y por cada arco tenemos variables enteras. Entonces ya para 100 vértices y 300 arcos, 400 arcos, si tenemos un horizonte de tiempo muy grande, podemos tener ya millones de variables enteras y el modelo se vuelve muy complicado. Desde luego que hay heurísticas que tratan como de descartar algunos arcos que no son interesantes. Es decir, por ejemplo, tenemos esta red pequeña, construimos la red completa, que es ya bastante compleja, y entonces descartamos algunos arcos de manera heurística y terminamos con otra red más fácil de resolver. Pero el problema aquí es que primero hay que saber si sigue siendo factible nuestro problema, porque puede que los arcos que descartamos provoquen que ya no haya solución. Y si es que hay solución, pues ¿cómo sabemos si la solución sigue siendo óptima? Porque quitamos arcos y puede que los arcos que quitábamos eran necesarios para tener una solución óptima. Bueno, pues por estas razones propusimos el enfoque de proyección y levantamiento. Y la idea es que vamos a trabajar lo más que se pueda en la red de base y sobre esa red vamos a resolver un modelo proyectado porque no va a considerar las transferencias de tiempo, es solamente una fotografía estática del proceso. Y vamos a pues, buscar las piezas, cuántas veces se visita cada arco, cada nodo, cuántos vehículos. Y con esas piezas vamos a después, en un proceso en el segundo paso, vamos a tratar de construir o de levantar una solución agregándole ya una nueva dimensión de tiempo. Y
de tal manera que tengamos una solución ya para nuestro problema de reposicionamiento. Entonces voy a comenzar con la parte de proyección. Por la parte de proyección, propusimos un modelo también de programación lineal entera mixta, que vamos a resolver con un algoritmo de ramificación y corte. Y la primera característica es que está definido sobre la red original, es decir, ya no uso la red sobre la red expandida en el tiempo. De nuevo tengo dos funciones de F mayúscula para los vehículos, el flujo de los vehículos, y F minúscula para el flujo de los objetos, las bicicletas. Esta vez F mayúscula va a satisfacer la condición de Kirchhoff, es decir, todos los vehículos que entran a un nodo tienen que salir de ese nodo. Y F va a ser una especie de semiflujo. Es decir, los vehículos, los objetos se van a ir moviendo por la red, pero pues cada que alcancen un nodo en déficit, pues la cantidad de vehículos, de objetos va a disminuir, y cada vez que se alcance un nodo en exceso, pues va a haber objetos que van a salir del nodo. La restricción número 3, de nuevo, es que los vehículos tienen que mover a las bicicletas no se pueden mover por ellas solas. Y bueno, estas tres primeras tipos de restricciones uno las obtiene directamente del modelo de la red expandida en el tiempo, pero no funciona muy bien el modelo porque mucha parte de la dimensión temporal se pierde. Por ejemplo, si tratamos de resolver el modelo solamente con las primeras tres tipos de restricciones, vamos a obtener soluciones con subtours, es decir, va a haber círculos que siguen los vehículos, pero los vehículos nunca salieron del depósito. Entonces ese tipo de situaciones no corresponden a soluciones del problema que estamos buscando. Y para tratar de recuperar un poco esa dimensión temporal que se perdió, agregamos dos tipos de restricciones especiales. Las restricciones de tipo 4, que les llamamos las restricciones de eliminación de subtour extendidas, y también las restricciones de descomposición en caminos actibles, podríamos llamarles. Y buscamos de nuevo una función objetivo genérica. Vamos a minimizar la cantidad de los vehículos. Esta vez es solamente una aproximación porque pues no sabemos, debido a que hay esperas, no podemos garantizar que se van a necesitar exactamente esta cantidad de vehículos, pero pues tenemos un término para aproximarlo. Tenemos el costo debido a los tours de los vehículos, los recorridos de los vehículos, y también tenemos el término relativo al tiempo de transporte. Y buscamos minimizar esa función de costo. Bueno, este modelo pues tiene una interpretación en la vida real. Por ejemplo, seguramente han visto este tipo de dispositivos, los contadores por tubos neumáticos. Son unos mangueras que se ponen a veces en las carreteras o en las calles. Y cada que pasa un vehículo, pues con el peso del vehículo se cierra un circuito y cuenta que un vehículo acaba de pasar por ese carril. Entonces el modelo proyectado de alguna manera podría interpretarse como que hemos instalado contadores neumáticos para los vehículos, pero también para los objetos. Esa es como una particularidad. Es decir, que si pasa un vehículo con 3 bicicletas, va a haber un contador que diga, pasó un vehículo y 3 bicicletas. Y bueno, ahora voy a explicar un poco estas restricciones que hemos introducido. Las restricciones extendidas de eliminación de subtours. Y la intuición es la siguiente. Vamos a considerar, por ejemplo, un subconjunto de nodos que no contiene el nodo depósito, y vamos a fijarnos en todos los arcos que tienen flujo de vehículos y que tienen un extremo al menos un extremo dentro de ese conjunto. Por ejemplo, aquí tomé un conjunto U y están todos los arcos que tienen al menos un extremo dentro del conjunto U. Y la idea ahora es pues ver cuánto tiempo necesito para recorrer esos arcos y cuántos vehículos están entrando al conjunto. Por ejemplo, si tengo un horizonte de tiempo de 1 hora y necesito 3 horas para recorrer los arcos azules, pues voy a necesitar al menos 3 vehículos para cubrir todo en la hora que tengo disponible. Y bueno, este tipo de restricciones son un tipo de restricciones nuevo, y por lo tanto no sabemos bien no sabíamos a inicio la complejidad del problema. Porque si el problema es
NP difícil, entonces va a ser muy difícil resolveros, encontrar la restricción que nos hace falta para el modelo. Y estuvimos trabajando un tiempo y solamente habíamos logrado separar o resolver un problema de separación, se llama, más sencillo, simplificado. Y el problema pues seguía abierto. Incluso nos estuvo ayudando el director del laboratorio, que tiene un poco más de experiencia con estos problemas. Y pues después de varios fracasos, pues empezamos a sospechar pues que sí, el problema era NP difícil. Sin embargo, en septiembre de 2021 logré hallar una construcción, es esta construcción. Hay varias transformaciones del problema, pero en la última fase se hace esta transformación. Por cada arco que uno tiene en la red, uno agrega un nodo artificial y agrega un arco copia de ese nodo. Digamos, por cada arco XY, voy a agregar un arco XY, pero también un arco XT. Y hay que acomodar los pesos de los arcos de una cierta manera. Y bueno, en la demostración, las piezas uno va viendo que es como un rompecabezas, pero finalmente todas las piezas se encajan y la cuenta de lo que necesitamos separar es justa, y entonces obtenemos esta reducción polinomial y por lo tanto podemos resolver eficientemente el problema de separación. Quiere decir que las restricciones de eliminación de sutura extendidas que acabo de presentar, sí podemos encontrar siempre, determinar eficientemente si hay alguna restricción que no está satisfecha, y si es que no hay una restricción satisfecha, encontrar una y agregarla al modelo para continuar con el proceso de ramificación y corte. En cuanto a las restricciones de descomposición en caminos factibles, la intuición es la siguiente. Podemos considerar que tenemos un nodo, una estación que está en exceso y una estación que está en déficit, y que hay un camino que lleva, por ejemplo, un objeto de esa estación a la otra. Un camino elemental, es decir, que es un camino que no tiene ciclos, es un camino que visita los vértices intermedios una vez exactamente. Y vamos a decir que ese camino es factible con respecto al horizonte de tiempo, si es que yo puedo agarrar un vehículo y aumentar ese camino a una ruta de un vehículo, sin sobrepasar la cantidad del horizonte de tiempo. Por ejemplo, aquí hay un primer camino P1 que va hasta el vértice X. De ahí seguimos el camino elemental para transportar un objeto del nodo X al nodo Z, y luego regresamos con un camino P2. Y sumamos el tiempo de cada uno de los 3 pedazos de caminos, es decir, el camino inicial, el camino para transportar el objeto y el camino para volver al depósito. Y si los 3 tiempos no exceden el horizonte de tiempo, quiere decir pues que es un camino factible. Y esta vez vamos a llamar a un flujo de los objetos. Una propiedad que tiene el flujo de los objetos es que no hay ciclos. O sea, dadas las propiedades que tiene los coeficientes de escalamiento y también del modelo, siempre vamos a tener gráficas acíclicas. Si miramos el flujo de los arcos que tienen flujo de objetos, vamos a ver que no hay ciclos. Y la idea es descomponer el flujo de los objetos en caminos para vehículos. ¿Cómo se ve eso? Bueno, por ejemplo, aquí con el problema inicial, el ejemplo inicial, tenemos que hay 5 bicicletas que pasan por aquí, 3 para acá, 5 por acá y 7 para acá. Y entonces habíamos dicho que podíamos descomponer este mismo flujo con un vehículo que se va a llevar 3 objetos de U a X y luego a Y, otro vehículo que va a llevar de U a X y luego a Z, y otro vehículo morado que va a llevar de Z a W y a X 5 objetos. Esto se vería de la siguiente manera, es decir, estamos empleando más vehículos de los que realmente necesitamos, pero pues vemos que podemos transportar las bicicletas, todo el flujo que había de objetos lo podemos transportar con vehículos. A grosso modo, pues diríamos que las restricciones de descomposición en caminos factibles quieren decir que si tenemos una cantidad muy grande de vehículos, entonces vamos a hallar una solución para nuestro problema. Y esta vez, pues este tipo de restricciones son un poco más tradicionales y las vamos a poder separar. El problema es ya NP difícil, pero en el sentido débil. Entonces podemos separar estas restricciones en tiempo pseudopolinomial.
y se utiliza aquí un algoritmo de generación de columnas. Es decir, uno plantea un sistema de ecuaciones, toma uno una matriz donde cada columna es un camino elemental factible, y vamos a tratar de encontrar una descomposición del flujo en caminos. Si encontramos una descomposición, pues entonces ya estamos contentos porque sabemos que va a haber una solución en nuestro modelo proyectado. La solución que hallamos es una solución que va a ser factible para si tenemos muchos vehículos. Pero si no, pues entonces tenemos que buscar, se plantea un problema de el camino más corto, ruta más corta con restricciones, y tenemos que buscar un nuevo camino y agregarlo. Y bueno, este proceso va a terminar ya sea que encontremos una descomposición, y en ese caso, pues entonces nuestra solución ya está bien. Pero si falla, quiere decir pues que este flujo que tenemos no se va a poder descomponer en caminos, y por lo tanto no se puede descomponer, asignar a los vehículos los caminos para transportar los objetos. Y en ese caso, el lema de Farkas es un lema un poco teórico. Nos va a decir que existe un certificado que nos dice que no hay solución para esa descomposición. Y esa restricción que nos da el lema de Farkas la vamos a usar para inyectarla en el modelo proyectado. Y eso pues nos permite cortar la solución actual y buscar otra en el árbol de ramificación y corte. Ahora voy a pasar al modelo de levantamiento. La parte de levantamiento, es decir, ya calculamos una solución sobre la red proyectada y ahora vamos a construir una solución para el problema original. Bueno, vamos a distinguir dos problemas de levantamiento. Un levantamiento que llamamos fuerte, que busca exactamente que el flujo que calculamos para los objetos y para los vehículos sea compatible con un flujo en la red expandida en el tiempo. Este problema es muy restrictivo. Vamos a ver que es muy difícil que lo podamos resolver en la práctica, y por eso vamos a proponer una versión un poco más débil, en donde nos vamos a fijar solamente en el flujo de los objetos, solo en el de las bicicletas, y vamos a tratar de encontrar una solución para el modelo en la red expandida en el tiempo que sea compatible con esta solución proyectada, pero solamente para los objetos. Entonces hay dos niveles. Para el levantamiento fuerte tenemos toda la información en la solución proyectada, y lo que realmente queremos saber es qué es lo que pasa al interior de cada vértice. Por ejemplo, aquí, en el vértice Y, sé que llegó un vehículo con 4 objetos de este lado, de W, y de este lado llegaron 2 vehículos con 7 objetos. Pero lo que pasa en Y, pues no sé exactamente qué es lo que ha pasado ahí. Lo que sé es que salieron 3 vehículos y 6 objetos, por ejemplo. Entonces me gustaría saber, se hace una descomposición, copiamos por cada vehículo, ponemos un carril y agregamos una gráfica bipartita completa aquí para modelar lo que pasa dentro del vértice Y. Entonces mi idea, o la idea aquí es ver qué pasa dentro del nodo. ¿Cuál es el vehículo que llegó por aquí, por dónde va a salir? Y si hay objetos que se van a quedar en el nodo, y aquí vemos que así va a ser, porque entramos con 11 objetos y salieron 6 nada más. Entonces tenemos que ver cuáles son los objetos o qué vehículos fueron los que dejaron los objetos. Y por otro lado, para el levantamiento débil, no nos vamos a focalizar en los vehículos, solamente vamos a fijarnos en el flujo de los objetos. Entonces vamos a poner menos arcos, pero probablemente no van a ser suficientes, entonces agregamos un parámetro ahí y lo manejamos de una manera un poco heurística. Hay unas razones por la factibilidad. A veces esta cantidad, que es la mínima de arcos que necesitamos, a veces no es suficiente, y por eso agregamos ese parámetro. Bueno, para el levantamiento fuerte hemos propuesto un modelo de programación lineal entera mixta, que es muy complicado, tiene 4 tipos de variables y 12 tipos de restricciones. No voy a describirlo a detalle porque es demasiado complicado, solamente voy a darles un poco la intuición. La idea es que si ya tengo un flujo aquí calculado en la red del modelo proyectado, me voy a fijar en cuántas veces cuántos vehículos pasan en cada arco, y voy a hacer tantas copias como vehículos pasan por cada arco. Por ejemplo, aquí en este arco azul pasan 2 vehículos, entonces voy a hacer 2 copias, 1, 2, estas que están aquí de este lado,
Lo mismo de este lado para este arco gris que va de D a U. Voy a hacer 2 copias porque hay 2 vehículos que pasan por ahí. Y el resto de los vértices los voy a explotar de nuevo en gráficas bipartitas completas. Y pues me da una red bastante complicada que me va a permitir modelar todas las posibles transferencias entre vehículos y también las rutas para los vehículos. Entonces en esta red se plantea ese modelo de programación lineal entera y lo que uno busca es pues seleccionar ciertos arcos, por ejemplo, para transportar el flujo de los objetos. Por ejemplo, aquí llegan 5 objetos, 3 se van en este arco, que va a este arco vertical, y 2 se van por el otro lado. Y de este arco verde hay 5 que se juntan con los 2 que dejó el otro arco y pasan los 7 de este lado. Entonces aquí vemos pues, cómo se descompone, qué es lo que pasa con los objetos cuando llegan a ese nodo. Y por otro lado buscamos un flujo para los vehículos. Entonces buscamos rutas para ver qué es lo que hizo cada vehículo. Y bueno, en la solución siempre tenemos una gráfica euleriana, entonces siempre podemos hacer esta descomposición. Pero el chiste es que los 2 flujos tienen que ser compatibles, es decir, las partes en donde hay transferencia de objetos o donde hay desplazamiento de objetos, tiene que haber vehículos que están moviéndolos y también hay una temporalidad que se tiene que respetar. Es decir, no puedes llegar a un vehículo, no puedes salir de un punto al que no ha llegado. Y bueno, eso impone restricciones de tiempo, pero la idea básica es que vamos a construir esta red compleja y vamos a buscar un flujo para los objetos y un flujo para los vehículos. Vamos a ver un ejemplo completo. Aquí tenemos una instancia sobre 20 vértices. Y tenemos algunas estaciones en exceso. Por ejemplo, aquí hay 5 objetos, 6 objetos, 1 objeto. Y vamos a suponer, por ejemplo, que la capacidad de los vehículos aquí es de 10. Y el depósito está marcado aquí con este cuadrito negro. Entonces ejecutamos el modelo proyectado y pues obtenemos una gráfica ya mucho más simple. Por ejemplo, sabemos que 2 vehículos pasaron por aquí sin ningún objeto, que aquí regresó un vehículo sin objetos, y entonces sabemos cuántas veces pasó por cada arco, cuántos vehículos y cuántos objetos. La idea entonces es tratar de explotar los vértices para ver cómo fueron las transferencias y con el modelo de programación lineal entera tratar de recuperar las rutas de los vehículos y de los objetos. En este caso, pues la solución nos da 2 vehículos, un vehículo que está aquí en un tour en morado y el otro en naranja, que corresponden a la siguiente solución. En este caso, pues encontramos una solución que involucra nada más 2 vehículos y de hecho la solución podemos probar que es optimal, entonces está muy bien, pero pues hay una cosa que ocurre, que no siempre es el caso. El modelo muchas veces que planteamos es demasiado complicado y las restricciones que hemos dado o calculado con el modelo proyectado dan modelos que no tienen soluciones. Entonces, solamente en 20% de los casos, aproximadamente en nuestros experimentos, encontramos soluciones. Generalmente son óptimas, pero pues es una tasa de fracaso muy alta. Entonces, por esa razón, decidimos enfocarnos en el problema del levantamiento parcial. Y lo que hicimos aquí es que como ya introdujimos las restricciones de descomposición en caminos factibles, siempre vamos a tener una solución, a diferencia del levantamiento fuerte. Esta vez en el levantamiento débil esas restricciones nos aseguran que siempre vamos a tener una solución. Bueno, pues para este modelo la idea intuitiva es que no solo es importante saber las rutas por las que se desplazan los objetos, sino también los tiempos a los que visitamos cada uno de los vértices. Por ejemplo, aquí tenemos un flujo de objetos que va de P a Q, un objeto, de W a X, un objeto, y de Y a Z, un objeto. Pero los tiempos de visita son diferentes. En la imagen de la izquierda tenemos que visitar P, W e Y en el tiempo 1 y Q, X y Z, por ejemplo, en el tiempo 2. Pero como tenemos que estar en P, en W y en Y al mismo tiempo, pues necesitamos por lo menos 3 vehículos para estar en cada uno de los lugares. Y sin embargo, si hacemos un pequeño ajuste de los tiempos y digo, por ejemplo, que ahora el vértice W no lo voy a visitar en el tiempo T1, sino en el tiempo T2 más la longitud que va de Q a W,
Es decir, hacemos una precedencia entre el tiempo de Q y el tiempo para desplazarse de Q a W y ajustamos el tiempo. Si ajustamos los tiempos de esta manera, entonces pues con un solo vehículo podríamos, en este caso, si tenemos la suficiente capacidad, podríamos recorrer todo y no habría necesidad de usar 3 vehículos, sino solamente uno. Y para eso hemos introducido este objeto que le llamamos la gráfica de cubierta. Lo que vamos a hacer pues es tomar los arcos que tienen flujo de objetos y vamos a establecer vamos a introducir arcos como una gráfica completa para incluir todas las posibles precedencias entre los nodos. Y vamos a asignarles costos compatibles pues, con las distancias más cortas para ir de un lugar a otro. Por ejemplo, la distancia más corta para ir de Q a W, hay un costo económico y un costo también en tiempo, y le vamos a dar ese arco va a representar un camino más corto, y le vamos a poner pues los costos más optimistas, digamos, para ir de un nodo al otro. Y bueno, esta red se vuelve ya compleja, pero nos permite modelar todas las precedencias que podría haber entre los nodos dada una solución y un instante de tiempo. Y la idea es que vamos a usar esa red como una especie de red expandida en el tiempo, pero flotante. Vamos a tomar los arcos que sí tienen que estar, porque son los que van a llevar flujo de objetos, y le vamos a agregar algunos arcos de precedencias. Por ejemplo, aquí en esta colección lambda mayúscula, si yo tomo solamente los 3 arcos para transportar los objetos, los que tienen flujo de objetos, pues tengo la situación que tenía hace rato. Es decir, voy a necesitar 3 vehículos para mover los objetos. Pero acá abajo en el segundo dibujo, si tomo los arcos que tienen flujo de objetos y agrego arcos de precedencia, por ejemplo, para ir de Q a W y de X a Y, entonces la gráfica que obtengo es una gráfica un poco diferente, y en esta gráfica voy a encontrar una solución con un solo vehículo. Todo ese proceso se puede definir en el siguiente esquema. Hay una parte de inicialización, de inicio, para lo que tenemos que tener para arrancar nuestro procedimiento de descomposición, y un bucle principal. Comenzamos pues con una solución proyectada. Construimos la gráfica compleja, la gráfica de levantamiento y la gráfica de cubierta, y vamos a tratar de hallar una primera descomposición del flujo de los objetos, aunque sea mala, pero necesitamos una solución inicial que vamos a tratar después de mejorar. Entonces, primero, si encuentro una descomposición en la red expandida en el tiempo, pues ya puedo arrancar mi ciclo principal. Pero si no, pues ahí termina ya. Terminamos con la solución la primera. Normalmente eso ocurre cuando no tomamos suficientes arcos en la gráfica, y hay que agregar de manera heurística algunos arcos extra para asegurar que haya una solución en la parte de la descomposición. Pero si ya tenemos una solución inicial, pues entonces la idea es que vamos a buscar un nuevo arco prometedor y lo vamos a agregar a nuestra colección, vamos a actualizar los valores de tiempo, y si sigue habiendo una solución, pues entonces resolvemos otro modelo de flujo, que va a ser un flujo a costo mínimo, para los vehículos esta vez ya nada más, y continuamos en el bucle. Cada vez que un arco nos lleva a un modelo incompatible, pues lo desechamos y regresamos a la solución previa. Y vamos a estar así hasta que ya hayamos examinado los arcos interesantes, y en ese momento pues terminamos el algoritmo y lanzamos la solución. De este esquema, la mayoría de las partes del lado derecho las podemos resolver más o menos eficiente. Esta parte de hallar un nuevo arco prometedor la podemos manipular con heurísticas. Hemos propuesto 3 heurísticas, una que está basada en la dualidad de programación lineal para seleccionar un arco prometedor, un arco con costo reducido interesante para el modelo. Propusimos también una heurística que comienza con los caminos que contienen flujo para los objetos, y vamos a empezar a combinar caminos para usar menos vehículos. Es decir, al inicio tenemos muchas rutas y las vamos a empezar a fusionar para tratar de usar menos vehículos. Y la última heurística pues es una heurística clásica para problemas de Vehicle Routing Problem, que son heurísticas de inserción. Vamos a comenzar a agarrar un vehículo y a poner arcos a ese vehículo para visitas, y se hace esto de manera heurística. La parte de hallar valores de tiempo compatibles la podemos hacer en tiempo lineal.
Podemos usar algoritmos como el de Bellman o también técnicas que se llaman de propagación de restricciones. Pero en todo caso, esta parte se puede hacer en tiempo lineal, no hay ningún problema aquí. Y una vez pues, que tenemos ya la gráfica covering o la gráfica de cubierta dada, pues para encontrar el flujo de los vehículos podemos resolverlo como un problema de programación lineal de flujo a costo mínimo o también de manera heurística. Entonces, la dificultad realmente se encuentra de este lado, cuando tenemos que descomponer el flujo que nos dan de los objetos en un flujo en la red expandida en el tiempo. Es decir, el modelo proyectado nos da solamente el flujo de los objetos, pero no nos da las fechas. Las fechas tendríamos que escogerlas nosotros y no es tan fácil. De hecho, demostré pues, que el problema es NP difícil en el sentido fuerte. Sin embargo, con Alan y yo estuvimos trabajando en una heurística que una vez que están asignadas la descomposición del flujo de los objetos para los vehículos, podemos resolver de manera óptima con respecto a esa selección. Es una heurística que se llama de pipeline y tiene un tiempo de ejecución polinomial. Es decir, si ya seleccionamos cómo descomponer o cuántos objetos van a ir en cada vehículo, podemos resolver en tiempo polinomial y va a ser optimal con respecto a esa descomposición. Puede que es muy complicado lo que acabo de describir, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo del algoritmo monótono. Tenemos aquí una instancia, esta vez el depósito está aquí, y tenemos una capacidad de 10 objetos para los vehículos y un horizonte de tiempo de 56 unidades de tiempo. Aquí hay un objeto en exceso, aquí hay 3 y aquí hay 5. Aquí nos falta 1, aquí nos faltan 10, perdón, aquí faltan 10 también, y aquí falta 1. La solución pues es trivial, es decir, los objetos pues se van a ir de un nodo en exceso a un nodo en déficit, el más cercano, porque incluso se puede hacer un matching, una asignación, y obtenemos pues esta solución. Y bueno, la primera idea o la parte difícil es hallar instantes de tiempo para las visitas. Una vez que ya encontramos valores de tiempo que corresponden a una solución de verdad, en la solución en el modelo de la red expandida en el tiempo, pues podemos iniciar nuestra gráfica de cubierta. Entonces esta es la gráfica completa, pero ya con los valores de tiempo la gráfica desecha algunos arcos que no sirven de nada porque corresponden a precedencias que no son compatibles con el horizonte de tiempo. Y bueno, entonces planteamos ahí un modelo de flujo a costo mínimo para los vehículos nada más. Entonces este modelo es un modelo de programación lineal. El flujo de los vehículos, de los objetos ya está fijo, las fechas ya están fijas, las horas de llegada están fijas, entonces nada más vamos a tratar de buscar un flujo a costo mínimo para los vehículos. 10 horas. En esta solución, por ejemplo, ¿perdón? En 3 minutos, por favor. Sí. Sí. Bueno, en este lado hay tres objetos. La idea es la siguiente. Tenemos de este lado nuestra gráfica, nuestra red covering, y de este lado nuestro modelo de las fechas de tiempo. Usamos la dualidad de programación lineal para tratar de buscar un arco de mejora y lo agregamos en nuestra colección. Actualizamos los valores de tiempo y actualizamos nuestra red. Estos dos son modelos lineales, entonces son eficientes, los podemos resolver de manera eficiente cada uno de los dos. Y pues continuamos el proceso hasta que ya no es posible agregar más arcos y en ese momento pues terminamos con una solución, en este caso ya con un solo vehículo, que corresponde a la situación pues que uno podría imaginarse. Es que un solo vehículo hace todas las transferencias y regresa al depósito. Para terminar, pues quería mostrarles estas tablas. El modelo proyectado resulta ser bastante eficiente porque como la complejidad de las separaciones no son muy difíciles, en todos los casos, para instancias hasta 100 vértices y 400 aristas, por ejemplo, obtenemos tiempos de ejecución de menos de 3 minutos, por ejemplo. Y también esta columna es muy interesante, la columna del gap. Quiere decir que en promedio nuestro modelo proyectado nos da soluciones de alrededor del 20% de optimalidad. De las heurísticas que probamos, la que parece más prometedora es la de fusión de caminos. Y bueno, pues es lo que les quería presentar. Ya presenté la definición, el modelo
time expanded, que es intuitivo pero difícil de resolver, y la proyección y el levantamiento. Hay algunos artículos que publicamos. El modelo proyectado se publicó en Lecture Notes in Computer Science. El modelo para levantamiento fuerte lo publicamos en la serie Airo de Springer, en una conferencia que se pasó en Alemania. Y el modelo de levantamiento débil se publicó en Procedia Computer Science. Este artículo es de código abierto, o sea, de Open Access, perdón. Entonces pueden consultarlo libremente. Y los modelos y los resultados teóricos se publicaron en Discrete Applied Mathematics. De la bibliografía son los artículos clásicos de Ford y Fulkerson sobre flujos dinámicos. Este artículo también muy interesante de Ubella, que es un survey de gráficas de capas, se llaman, que las gráficas expandidas en el tiempo son un caso particular. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Esta es solo una pequeña animación. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta en el auditorio? A ver, tenemos aquí una pregunta. Espérame un momento. Hola, muchas gracias por tu presentación. Tu problema, bueno, al principio vi que tenía bastantes restricciones. No sé si han considerado alguna metaheurística, por ejemplo, optimización por colonia de hormigas, que a veces suele usarse para problemas que tienen que ver con rutas y cuestiones de gráficas. Bueno, depende un poco el enfoque que se le quiera dar. Existe esa corriente de las metaheurísticas y de las heurísticas, pero el problema pues siempre con esas herramientas es que uno no sabe si tu solución metaheurística es buena o no. Entonces lo que querríamos en esta investigación pues era tener un modelo que nos diera alguna garantía de calidad, y en este caso la solución que nos da el modelo proyectado nos da una cota inferior para el valor óptimo del problema. Es decir, puedo usar, ya una vez que tenemos esa cuota, pues tenemos una idea de la calidad de la solución. Y ahí pues podemos usar metaheurísticas o heurísticas, pero pues ya tenemos un valor de referencia del costo exacto o óptimo, una idea de qué tan buena o mala podría ser una solución. En algunos casos hemos tenido soluciones óptimas, pero pues no ocurre siempre. Pero en efecto es otra alternativa que se podría usar. Y la idea pues sería probar las metaheurísticas y comparar el valor de las soluciones encontradas por esas metaheurísticas contra el valor teórico que encuentra el modelo proyectado, o con los modelos enteros que no funcionan muy bien. Desafortunadamente uno lanza el solver y el solver se pone a hacer muchas operaciones y al inicio empieza a avanzar bien, pero eventualmente se estanca. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, José Luis, yo quería ver si nos puedes platicar así de forma breve, más o menos la experiencia, porque tú hiciste un doctorado en matemáticas puras, digamos, por decirlo de alguna forma, y cómo fue el proceso para llegar a la parte aplicada y a la industria. Sí, pues, pues es un poco complicado. En mi caso me ayudó mucho mi tutor de doctorado, Gilberto Calvillo, porque él era un matemático aplicado. Él estuvo trabajando con Jack Edmonds en Waterloo, en Canadá, y pues toda su vida se dedicó a la parte aplicada. Estuvo fuera de la academia muchos años, pero siempre tuvo, él decía, un piecito adentro de la academia. Y ya que se jubiló del Banco de México y que estuvo en el INEGI, llegó a Cuernavaca. Y pues paralela a la tesis me fue hablando un poco de cosas que me recomendaba estudiar. Él y David Romero también estaba en Cuernavaca. Él era pues también un matemático aplicado. Él sí era matemático aplicado. Y con ellos dos fue que empecé a introducir. Hay que aprender a programar. Y de las primeras cosas más importantes creo que para un matemático es las estructuras de datos. Porque como matemático
hace sus programitas en Python y los programas funcionan bien y uno dice, pues ya sé, ¿no? Pero la realidad es que no, uno se engaña porque los ejemplos de juguete pues funcionan bien. En mi tesis, por ejemplo, tenía un problema que necesitaba resolver y tardaba muchísimo, tenía 15 minutos para obtener la solución. Y con las estructuras de datos correctas, pues ya cuando llegué aquí a Clermont-Ferrand y que empecé a aprender más cosas de programación y de estructuras de datos, pues ya después el programa, los mismos cálculos que hacía en 15 minutos los podía hacer en menos de un segundo. Entonces, es importante la programación y las estructuras de datos primero. Y de ahí, pues una herramienta muy útil es la programación lineal. Hay que conocer un poco la teoría y después cómo se codifica eso en los solver. En español, desafortunadamente, no he encontrado mucha literatura que te explique cómo se usan los solver. Por ejemplo, los solver del Simplex, el Urobi, o los solver de código abierto como GLPK. Pero son muy útiles y sirven para modelar muchísimos problemas. Entonces, esa sería la recomendación. Si alguien quiere o intenta hacer esa reconversión, pues sí es un proceso largo a seguir. Y hay libros muy buenos, por ejemplo, de los libros de Sedgwick, de algoritmos, Robert Sedgwick. Y es muy bueno porque da una perspectiva muy formal de cómo son los buenos algoritmos y qué es lo que diferencia un buen algoritmo de un mal algoritmo. Hay un libro rojo que se llama Algorithms, de Robert Sedgwick. Ese les podría recomendar, ese libro. Y pues paciencia, porque sí se requiere mucho tiempo y hay que ensuciarse las manos. Es decir, estás leyendo el problema, pero pues hay que codificar el problema, hay que testearlo. Y son horas de programación. Hay que estar sentado y estar probando el modelo para ver que programamos bien y probar con varios ejemplos. Y así uno va agarrando pues un poco de soltura para programar y modelar. Ok. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Te vamos a presentar en pantalla un reconocimiento por la plática que nos diste. No, por nada. Si les podrían ver las diapositivas, si están interesados, los artículos, después te los envío y los puedes repartir a los alumnos si están interesados. Y pues muchas gracias por la oportunidad. Los dejo pues porque imagino que... Sí, muchas gracias. Le agradecemos otra vez a José Luis, por favor.